Vale, cambiamos de tema porque... Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar de todo lo que significa, obviamente, esta alza o el cierre del dólar o cómo vamos en este 2025, en estos 1.000 pesitos, que algunos igual dicen, ya, para sacar las cuentas es mucho más fácil, pero ¿cuál es el impacto real, obviamente, de esto? Nos acompaña el docente de FASEAC a la Universidad de Concepción, Víctor Hernández, economista. ¿Cómo está, profesor, tanto tiempo? ¿Qué tal, profe, tanto bien. tiempo? En realidad estuve ausente un tiempo por problemas personales, pero de vuelta. Profe, comentar un poquito, lo habíamos hablado en otras ocasiones, pero ya tenemos una cifra lista en cuanto al precio del dólar. Iniciamos este año, queremos saber qué significa. Bueno, lo primero que deben entender es lo siguiente. El dólar se mueve en un mercado, y ese mercado se llama mercado de divisas, al igual que cualquier otro producto. Por lo tanto, si hay un mercado, existe oferta, existe demanda. La conjunción de ambas variables da origen a un precio. Ahora bien, ¿qué ha pasado particularmente con este mercado de divisas y con el precio del dólar? Han habido factores externos que han gatillado comportamientos diferentes en el precio del dólar internamente en nuestro país. Y en segundo lugar, también han habido factores internos que han gatillado cambios, ¿no? Dicho eso, entonces, veamos por qué internacionalmente se presentan factores que nos pueden estar afectando. En primer lugar, lo que ha acontecido, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha consolidado ya esa capacidad de resiliencia que tiene esta gran economía, superando, ¿no es cierto?, los problemas de crecimiento que tuvo inmediatamente después de la pandemia, aumentó la tasa de empleo, ha disminuido la inflación y la tasa de crecimiento aumenta. Y con un atenuante aún mayor, el hecho de que se haya logrado refortalecer la economía, además de la parte política. ¿Y por qué la parte política? Porque se dilucidó definitivamente el factor Trump. ¿Y qué significa eso? Que de acuerdo a las expectativas que Trump tiene respecto a su programa, vienen una serie de cambios. Y estos cambios ya fueron anunciados al mundo y esto movió todos los mercados internacionales, digamos a nivel mundial, por supuesto. El día posterior a las elecciones en Estados Unidos y en otros Exacto. países siempre uno está viendo cómo está el dólar, qué varía. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Primero dijo, voy a bajar las tasas las tasas de interés, ¿no?, que están determinadas por parte del Banco Central. Por otro lado, voy a rebajar los impuestos, ¿no?, que hoy en día están en un 21%, lo vamos a llevar a un 16%, impuesto de primera categoría a las empresas. Lo que evidentemente genera expectativas positivas. ¿Por qué? Porque eso significa aumentar la inversión, significa que muchos capitalistas norteamericanos que están invirtiendo en otros países van a repatriar, ¿no?, dólares a su economía y su economía se empieza a fortalecer. Y eso arrastra a un fortalecimiento de su moneda. Si se fortalece la moneda norteamericana, a eso se le llama apreciación del dólar, lo contrario ocurre en los países que dependemos de ellos. O sea, nuestra moneda se deprecia, o sea, el peso se deprecia. ¿Qué significa eso? Que mucha gente no lo entiende, pero ¿cómo se va a depreciar si está aumentando el precio del dólar? No, lo que está aumentando es el precio del dólar y se está desvalorizando nuestra moneda. Si antes entregábamos, por ejemplo, 900 pesos por dólar, hoy estamos entregando 1.010 pesos. En su momento 490, exactamente, 10 años atrás. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estás entregando más pesos por dólar. Y por lo tanto, sale más caro quiere todo. decir, exacto, ¿no? Y esto empieza a generar los primeros movimientos. Ahí tenemos una razón. Dos, ¿qué es lo que está pasando en China? En China, lamentablemente, vienen ocurriendo situaciones inesperadas. ¿Por qué? Porque está enfrentada a una situación de debilitamiento. La economía china viene debilitándose. Ya quedaron en el pasado las tasas de crecimiento de un 8 o 10%. Hoy en día ya estamos pensando en un 4%. Entonces cae la actividad económica. Si cae la actividad económica China, quiere decir que nos están comprando a nosotros menos cobre. Por lo tanto, nosotros como país vendemos menos cobres y eso significa que el resto de los países, ¿no es cierto?, también. Pero los países ya tienen programado su producción y por lo tanto genera una sobreoferta de producción de cobre en el mundo, lo que hace caer el precio del cobre a nivel internacional
y consiguientemente recibimos menos dólares. O sea, me está afectando la oferta de dólares en nuestro país. Y si disminuye la oferta de dólares, ¿qué es lo que va a pasar con el precio del dólar? Va a aumentar. Si es lo mismo que el mercado de las papas, digamos. Si en un momento determinado hay muchos dólares, perdón, hay muchas papas en el mercado, baja el precio. Pero si hay escasez de papas, sube. Profesor, eso es lo que va a pasar. Con respecto al cobre, ha habido una fuerte subida en el cobre, eso sí. Es un panorama alentador para Chile. Desde Beijing se han anunciado medidas proactivas producto de lo que usted ha mencionado. O sea, abrir un poquito más el mercado y poder comprar más por el tema de este estancamiento, debilitamiento debilitamiento más que estancamiento, debilitamiento el crecimiento, al menos a nivel general. ¿Qué es lo que ocurriría con nuestro país específicamente? Porque nuestra gran fortaleza en este momento es el cobre, que todavía no ha visto mayor impacto en cuanto a lo que está ocurriendo. Y por otra parte, usted mencionó también el tema de Estados Unidos, el tema del empleo. Ahora está subiendo mucho, al menos el tema de lo que es el empleo, la empleabilidad en Estados Unidos, con estas medidas que lo habíamos anunciado también, lo habíamos conversado, mayoritariamente proteccionistas de Donald Trump, que fue parte de su campaña y también fue porque hoy es presidente de Estados Unidos. A ver, vamos por partes. Lo primero que ha ocurrido, efectivamente el precio del cobre ha venido experimentando, se ha mantenido en un nivel relativamente alto. Sin embargo, esto responde ¿a qué? A programas que de alguna manera y proyectos que ya estaban en marcha desde antes y por lo tanto tienen que continuar la materialización de estos proyectos y en consecuencia, conforme transcurre el tiempo, se va a ir agotando el proyecto y por lo tanto nos van a demandar menos cobre. Y aquí viene otra cosa, y esto es una noticia que se conoció en el día de hoy. En China acaban de descubrir yacimientos, ¿no?, y grandes reservas de cobre en el sureste, en China, en toda la zona del Tíbet. Y nada menos que hay un hallazgo de 34 millones de toneladas de cobre y con una reserva de 150 millones de toneladas de cobre. ¿Qué significa eso? Significa evidentemente que ya China, si logra, digamos, llevar a la exploración y la materialización de la producción de esto va a generar grandes problemas a nivel del mercado global del cobre. No necesita y eso comprar, nos va, exactamente lo que pasó con el acero. China fue un gran comprador de acero, pero hoy en día es un gran vendedor de acero que ha puesto en jaque al mundo y que nos llevó a nosotros a afectar con Pero ahí estamos con la noticia. ¿No? 6 de enero de 2025, China descubre más de 20 millones de toneladas de cobre en el altiplano tibetano. Exactamente. Ahora, para que más o menos dimensionemos esto, esas reservas que ya, de acuerdo a estudios geológicos, yo estuve leyendo algunos de ellos, dan cuenta de que son 150 millones. Hay no solamente cobre, porque tú cuando entras a perforar y hacer, te estás encontrando con litio, que nos afecta también, y estas tierras raras, que todavía estamos nosotros aquí, lamentablemente, que es un factor interno que vamos a explicar luego. En Penco. Que en Penco todavía no logramos ver, ¿no es cierto?, luz al final del túnel. Profesor, y esos desafíos que nos deja finalmente en materia internacional, porque, claro, muchas veces uno, ciudadano común y corriente, que no maneja temas económicos, pucha, sube la benzina, que sube el pan, que sube las papas, el huevo, hablábamos con la gripe aviar en su momento. ¿Qué desafío nos queda también como economía nacional, pensando el rol que cumplimos a nivel mundial? ¿Cómo podemos paliar esto o cómo podemos ir trabajando también para generar otro tipo de rubros, otras áreas para generar dinero y que no nos afecte tanto como nos ha afectado en las últimas épocas, como la pandemia? Me sumo también a lo que dice Connie, y parte de las estrategias también del gobierno tiene relación con el valor agregado. Sumar la pregunta de Connie y además eso, claro, innovación, tecnología, recursos humanos, qué tan importante quizás va a ser el valor agregado. Ya. A ver, vamos por partes. La primera pregunta que hace Connie. Indudablemente que esto nos va a afectar y significa muchos desafíos para nuestro país. Y esto nos obliga a analizar lo que internamente se está haciendo y cómo vamos a enfrentar este tipo de situaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente si
si nuestros problemas están viéndose afectados, digamos, la economía chilena porque la tasa de crecimiento va a bajar, porque tenemos problemas inflacionarios, etcétera, hay que buscar fórmulas. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en Chile está relacionado con las inversiones. Vienen, ¿no es cierto?, en caída libre. Y esto significa que si no hay inversión, no hay producción y obviamente dificulta también la variable empleo. Entonces ahí ya tenemos que hacernos otra pregunta. Bueno, ¿y por qué no hay inversiones en nuestro país? Y la respuesta es simple, nos estamos quedando respecto de lo que está ocurriendo atrás, o sea, perdón, a nuestro alrededor. ¿En qué sentido? Estamos siendo demasiado, yo diría, papistas respecto a darle mucho más dinamismo a las autorizaciones para llevar adelante grandes proyectos. Hoy en día, los plazos que se están dando para poder llevar adelante grandes inversiones nos tienen prácticamente estancados en muchos proyectos. Que podrían haber avanzado. Mira mucho lo más que rápido. pasó con el litio. Cuando recién partió el tema del litio acá en Chile, el precio internacional estaba más o menos del orden de los 85.000 a 90.000 dólares la tonelada. Y eso inmediatamente encendió las luces en Chile para llevar adelante estos proyectos, ¿no es cierto? Sí. Y darle curso y aprovechar esto. ¿Qué hemos hecho al respecto? Y esa es la gran pregunta. Primero se dijo, inmediatamente vamos a nacionalizar el litio. Vamos a traspasar la responsabilidad y gestión a Codelco. Vamos a crear un instituto, ¿no?, del litio. Y obviamente, claro, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de lo que se puede hacer adelante, bien me parece. Pero había que aprovechar la micro que venía acá. Lo práctico, y de repente la micro pasa de largo. Y resulta que todavía estamos dilucidando juntando la chaucha para parar la micro. En el intertanto, ¿qué pasó con estas incluso inversionistas chinos que querían invertir en el litio? Que se había materializado uno con Soquimis. Pero cuando empezaron todo este tipo de dificultades y empezó todo a, digamos, a cobrar validez, la permisología acá en Chile, entonces estos capitalistas, ¿qué hicieron? Se fueron a Argentina. Y hoy en día Argentina, ¿no?, tomó todo eso y nos sacó gran delantera. Lo peor hoy día es que el precio del litio ya no fluctúa entre 85.000 y 90.000 dólares la tonelada. Hoy en día está en 13.000 dólares. O sea, perdimos la micro y no hemos aprovechado oportunidades. Entonces, el gran desafío para Chile es darle mucho dinamismo a todo lo que constituyan estas regulaciones que muchas veces se imponen, pero ser mucho más ágil, ¿no? Privilegiar, por ejemplo, la inversión privada y formar alianzas con el Estado, si eso es factible. Pero nos entrampamos en problemas políticos. Lo que fue Guachipato en su momento. Exactamente. Pero hay un tema ahí también, profesor, y que tiene relación con los impactos que tienen también estos megaproyectos y que es parte también de lo que ocurre en Penco. Nosotros lo hemos reporteado, hemos conversado con la gente que vive ahí, que es parte de la comunidad donde está este proyecto Tierras Raras. Y ¿no será también hay una debilidad que quizás tenemos como país en no prever situaciones de antes? Es decir, si estamos viendo que sube el litio, quizás generar estas proyecciones antes, comenzar a trabajar antes para quizás, si uno, con el tema de la micro, quizás ver la micro de lejos, ver que viene la micro y decir, oye, viene la micro. Programarse. Claro, entonces empezar a gestionar porque antes. Tenemos la academia. Porque nos empezamos, claro, si la micro está ahí, uno dice hay que subirse a la micro y el de atrás dice, oye, pero ¿trajiste la tarjeta? No, pues. Acá en Conce con monedita nomás, compañeros. No, si ahora viene la tarjeta, se viene. Es que yo viajo en Biotren. Ese es el tema. Yo viajo en Biotren. Claro, yo tengo tarjeta. Claro, entonces uno dice, pero no será mejor quizás, y ahí a lo mejor la debilidad quizás no sea este tema de la agilización, quizás también obviamente hay una falencia como usted lo señala, pero también anticiparse un poco. O sea, indudablemente que la anticipación va a depender mucho de las políticas que adopte la autoridad para poder materializar proyectos de esta naturaleza. Te pongo un caso bien específico. Hoy en día está en discusión el famoso proyecto Dominga, el tiempo de Piñera y todo lo demás. Pero ocurre que el año 2017 ese proyecto fue aprobado por el sistema ambiental, o sea, la parte técnica da la aprobación. Pero ocurre que, y propuso definitivamente la aprobación de este proyecto. Pero ocurre que cuando pasa al Consejo de Ministros,
8 ministros forman parte de este Consejo, que son los que van a dirimir y decidir respecto a la materialización del proyecto. Hubo, lamentablemente, un empate. Y finalmente quien decidió, digamos, para dirimir esto fue el gobernador, ¿no? Y ocurre que, lamentablemente, siguieron los dimes y diré y hubo un cuestionamiento porque obviamente hubo una apelación de parte de la empresa privada que estaba metida en este proyecto y esto pasa a Contraloría y finalmente jurídicamente hicieron muchas gestiones, se decide que el Consejo de Ministros, ¿no?, debiera informar de esta situación y tratar de encontrar una solución. Renunció definitivamente el Consejo de Ministros y estamos en foja cero. Sí, hay todo lo que hay con los avances también en tema de medioambiental, la ciudadanía toma presión y hay otros temas que actualmente tenemos más conocimiento de los impactos que genera también a nuestro medio ambiente en sí y todo lo que estamos viviendo, lamentablemente las consecuencias de estos cambios climáticos. Tomando de lo que señalaba Mati, le hacía la consulta de este valor agregado, porque estaba buscando esta última noticia a fines del 2024, donde pretende llegar una nueva cadena de supermercados a nuestro país que, claro, desde el tema económico se ve súper positivo. Pero uno dice, bueno, son trabajos más de compra y venta, que puede afectar también incluso la economía local, el negocio de barrio. ¿Qué hay con ese valor agregado de la inversión que puede llegar acá? Y claro, muchas veces uno dice, ¿estamos o no estamos preparados realmente? ¿Cómo nos posicionamos también en materia internacional respecto a lo que podemos sumar acá, diferenciarnos finalmente en nuestro país, pero también lo que ocurre en la región del Biobío? Acá en la Universidad de Concepción se está haciendo el tema de ahora los proyectos que fueron con el Ministro de Economía, con el Ministerio de Economía en cuanto al valor agregado al cobre y el valor agregado al litio, por ejemplo, de dos de los temas que estamos hablando ahora. Lo que ocurre es que normalmente cuando tú te enfrentas a cambio y no conoces a cabalidad los alcances del cambio, siempre hay una típica reacción. Y eso es una condición inherente a la condición humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque tú en una empresa de repente dices, no, vamos a hacer, oye, pero ¿por qué? Si siempre se ha hecho así. Esa es la típica frase que tú te encuentras en las empresas cuando tú vas a hacer una auditoría o vas a hacer un estudio. Oye, pero si siempre se ha hecho así. Y ha funcionado toda la vida. Exactamente. Entonces, se tiene cierta reticencia al cambio. Acá ocurre exactamente lo mismo. Y fíjate que se le tiene miedo a todos estos cambios, muchas veces, obviamente porque ronda indudablemente el fantasma del desempleo. A eso se le tiene miedo. Pero siempre los cambios te traen además derivaciones que te van a permitir o una agregación de valor o lisa y llanamente la creación de una actividad paralela o diferente a la que ya está en vías de extinción a lo mejor. Te pongo ejemplo. Mira lo que nos enseñó la pandemia, ¿no? ¿Te habrías imaginado tú estar comprando online y alcanzar los niveles de compra online? O las entrevistas, ¿no?, que hacemos nosotros mismos. Exactamente. Plataformas todo digitales. cambia, ¿no? Los mismos restaurantes o todos estos Delivery. Los delivery que aparecieron, ya hoy el día el delivery ya forma parte de la historia. Uno parte, ¿no?, desde el delivery, antes era como el agregado, ahora es como parte de la base. Exacto, en la parte de educación, mira lo que ha pasado. Hoy en día tú puedes hacer un magíster o un máster, qué sé yo, también online, y después vas a validar o legitimar tu título a otro país. Pero acaba poniendo el pelo a la sopa, profe, porque claro, uno dice, la pandemia nos dejó muchas cosas positivas. Nosotros, quizás que estamos acá presentes, quizás quienes nos están viendo, no fue de la misma manera, porque hubo lamentablemente trabajos, empresas que cerraron. Estamos hablando de 2020, estamos entrando al 2025, no hemos podido recomponer en cierta medida o recuperar algo de lo que estábamos viviendo en el 2020, pensando en cambios grandes. Esto fue por una crisis sanitaria, pero claro, puede venir algo de esta magnitud o de otro tipo. ¿Y cuánto nos demoramos finalmente en recomponernos los que se ven directamente afectados? Bueno, hay un estudio que está haciendo un economista también de la Católica, y que da cuenta justamente, mensualmente hace un análisis muy bueno, entre paréntesis, lo felicito y yo lo sigo bastante, porque da datos reales, o sea, y compara los datos, por ejemplo, en el tema del desempleo. Todavía tenemos un déficit en cuanto a volumen de empleo que teníamos respecto al periodo 2010 y al periodo, por ejemplo, antes de pandemia, ¿no? Y ha ido cronológica y sistemáticamente demostrando cómo se ha ido cerrando la brecha.
pero todavía no alcanzamos, imagínate, el nivel que teníamos el año 2010. Y viene, digamos, lo más complejo, porque obviamente cuando se dice hay un déficit de 250.000 posiciones, digamos, claro, ¿no? Entonces lo primero que uno piensa, bueno, ¿y quiénes se ven afectados? Se ven afectados, uno, la gente mayor, gente que de 50 para adelante, Juila ya, o la gente que recién se incorpora al mercado laboral. O sea, la franja que va de los 18 a los 25 años, que son los que están egresando, muchos de ellos de universidad, y se están encontrando con algunas limitaciones también en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque también hay muchas rigideces en el mercado laboral. Recién estamos aprendiendo y aceptando que podemos trabajar online, cuando esta es una situación que se viene planteando hace muchos años. Y en otros países, lo cuestionan. claro, y en otros países se da, digamos, esto. Pero déjenme explicarle una cosa, que queda pendiente y no puedo dejar de considerarla respecto del precio del dólar. Yo creo que hay dos cosas que también es importante, y que esto va a traer cola y nos va a afectar mucho, nos va a golpear fuertemente a nosotros. Uno, dice relación con el tema del anuncio que hizo Donald Trump. Y dijo, señores, una vez que yo asuma, voy a subir todos los aranceles. Las tasas arancelarias. Las tasas arancelarias. ¿Qué significa eso? Que todos los productos que ellos están importando que llegan a Estados Unidos van a fijarles sobretasa. Te pongo un ejemplo. Los autos eléctricos de China. Los autos eléctricos, ¿no es cierto? Los autos eléctricos dijo inicialmente Biden, 25% inmediatamente. Sí. Pero ya dijo Trump, ayer o anteayer, la electromovilidad la voy a proteger y por lo tanto todos los autos eléctricos dentro de Estados Unidos, 100%, ¿no? Y no solamente eso, dijo, bueno, todos aquellos productos críticos que de una u otra forma afecten a la industria nacional americana o norteamericana, también van a tener aranceles altos. Y por lo tanto, esto nos empieza a afectar. ¿Por qué? Porque eso va a significar cambios en las estructuras de precios. Y eso nos va a significar, obviamente, vender mucho menos, ¿no? Tener más restricciones a los mercados internacionales, y esto porque todos van a hacer lo mismo. A buena hora hemos ido cambiando y nos ahí para ir finalizando, ¿quién es asesor de Donald Trump y qué es lo que potencia? Elon Musk, lo voy a dejar ahí, estuvo haciendo campaña. ¿Cuál es su proyección? Los intereses, po. Electromovilidad, o sea, también hay un tema político ahí. Profe, le agradecemos, muchísimas gracias. Bueno. Vamos a tener que dejar el tema hasta aquí, pero vamos a ponerle puntito suspensivo, porque queremos hablar más. Estamos recién empezando este 2025. Les deseamos todo el éxito, profe, como siempre, un gusto. Ok, encantado. Sí, y lo vamos a invitar, por supuesto, si vamos a continuar hablando de estos temas, los macroeconómicos, lo microeconómico también, cómo afecta el movimiento en los países, en las divisas. Alza de todo lo que se viene, peaje, en general, las Bitcoin, bueno, ya eso es otro tema, pero vamos a tener harto detalle ahí. Vamos a hablar acerca de vamos a entretener en este verano. Hay harto para entretenerse en este verano. Imagínense estar en la playa y ver cómo se va a mover el mercado a nivel general. ¿Cómo va a volver para marzo? Qué bueno, así que el dispositivo móvil TVO.cl nos puede estar viendo hasta las 16, de 14 a 16 horas, 15 en punto, nos separamos rápidamente y volvemos.